Buen día, mi nombre es Laura Camila Clavijo y el día de hoy voy a hablarles un poco acerca del sistema nervioso periférico y sus principales estructuras. Bueno, principalmente el sistema nervioso periférico hace parte del sistema nervioso junto con el sistema nervioso central, el cual está compuesto por todos los nervios y ganglios nerviosos que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Lo que digamos que la función del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos, las extremidades y la piel, permitiendo de esta manera la transmisión de información sensorial y motora entre el cuerpo y el cerebro, ¿sí? Entonces, los nervios contienen fibras nerviosas que conducen información hacia o desde el sistema nervioso central. Es decir, las fibras que conducen información desde el sistema nervioso central participan en las funciones motoras como la contracción de los músculos o la secreción de las glándulas. Y las fibras que conducen información hacia el sistema nervioso central, digamos que generalmente transmiten los estímulos sensoriales desde la piel, membranas mucosas y estructuras profundas. El sistema nervioso periférico básicamente se divide en dos componentes principales. En primer lugar, tenemos el sistema nervioso somático y en segundo lugar tenemos el sistema nervioso autónomo. En cuanto al sistema nervioso somático, pues este está implicado en la conducción de las señales sensoriales desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central y las señales motoras desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Digamos que básicamente esto permite a los individuos percibir el entorno y responder a él a través de movimientos y acciones voluntarios. ¿Sí? Lo que hace es controlar estas acciones voluntarias y transmitir información sensorial al sistema nervioso central. Digamos que este sistema nervioso somático incluye los nervios sensoriales, los llamados nervios aferentes, que llevan información desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central, y los nervios motores, los llamados eferentes, que llevan señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos para el movimiento. Y en segundo lugar, pues tenemos el sistema nervioso autónomo. Este inerva el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, que junto con el sistema endocrino lo que permiten es controlar de forma inconsciente la homeostasis del medio interno. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo digamos que se divide en dos. Está el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y el sistema nervioso parasimpático. Básicamente, el sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo. Involuntarias como cuáles, por ejemplo, la digestión, la frecuencia cardíaca, la respiración y las respuestas de lucha o huida, ¿sí? En cuanto al sistema nervioso simpático, las fibras de este sistema se originan en neuronas situadas en la parte lateral de la sustancia gris de la médula torácica y lumbar, es decir, desde la T1 hasta la L5. Prepara al cuerpo para situaciones de estrés o emergencia. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, las fibras de este sistema se originan en el cráneo y el sacro, es decir, la parte craneal se origina en los núcleos parasimpáticos de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, y la parte sacra se origina en la región lateral de la sustancia gris de la médula sacra en los niveles S2 y S3. ¿Sí? Este sistema nervioso parasimpático principalmente se encarga de las funciones corporales en momentos de descanso y digestión. ¿Sí? Bueno, digamos que vamos a hablar como de los componentes principales del sistema nervioso periférico.
Sí, ¿cuáles son? Tenemos tres. Tenemos los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios. Principalmente los nervios craneales, al igual que los nervios raquídeos, son parte de este sistema nervioso periférico y se designan con números romanos y nombres. En cuanto a los nervios espinales o los llamados raquídeos y sus ramas comunican al sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Y por último tenemos los ganglios. Tenemos dos tipos, los ganglios espinales y los ganglios craneales. Los espinales son iguales entre sí en forma, en dimensión y posición. Y los craneales tienen una forma, una dimensión y una posición mucho más variable. Vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de los nervios craneales. Bueno, hay 12 pares de nervios craneales y cada uno tiene su función específica. Los números indican el orden en el que nacen los nervios del encéfalo de anterior a posterior y el nombre, su distribución o función. Entonces, los nervios craneales emergen de la nariz, los ojos, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Bueno, en lugar tenemos el par craneal número uno, ¿sí? Se llama el nervio olfatorio. Este nervio se origina de la mucosa olfatoria, cruza los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio netamente sensorial y su función es la olfacción. En segundo lugar, tenemos el par craneal 2, que es el llamado nervio óptico. Este se origina en las fibras que provienen de la retina, cruza por el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función, pues, es la visión. Tenemos el par craneal número 3, el nervio motor ocular común. Este, a diferencia de los dos anteriores, es un nervio mixto, que aunque es principalmente motor, la función motora somática le permite a este nervio el movimiento del párpado y determinados movimientos del globo ocular. Vamos con el par craneal número 4, que es el nervio patético o el llamado troclear. También es un nervio mixto, aunque principalmente motor. Su función motora permite el movimiento del globo ocular. El par craneal número 5, llamado nervio trigémino, es un nervio mixto. Digamos que en cuanto a su parte sensitiva, lo que permite es transmitir las sensaciones del tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción de la cara. En cuanto a su parte motora, inerva los músculos de la masticación. Par craneal número 6, nervio motor ocular externo. Este también es un nervio mixto, aunque principalmente motor. Su función motora permite movimientos del globo ocular. Ahora, ahora tenemos el par craneal número 7. Es un nervio mixto. Su función sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y su función motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. Vamos con el par craneal número 8, que es el nervio auditivo. Este, digamos que básicamente es un nervio mixto, pues principalmente sensorial. Su función principal y más importante es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y de la audición. Par craneal número 9. Es un nervio mixto. En cuanto a su parte sensorial, lo que permite es transportar la sensibilidad gustativa de 1/3 posterior de la lengua y su función motora somática inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. Vamos con el par craneal número 10. Es el nervio vago. Básicamente este es un nervio mixto. En cuanto a su función sensorial, lo que permite es transmitir
la sensibilidad de la epiglotis faringe, así como de los estímulos que permite el control de la presión arterial y la función respiratoria. Y ya en cuanto a su función motora, somática, inerva los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, la tos y la fonación. Vamos con el par craneal número 11. El nervio accesorio. Este nervio es un nervio mixto, principalmente motor, que inerva músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Vamos con el último par craneal, el número 12, el nervio hipogloso. Este inerva la musculatura lingual. Ahora hablaremos un poco acerca de los nervios espinales. Hay 31 pares de nervios espinales que emergen de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Sí? Los nervios espinales son llamados raquídeos y sus ramas lo que hacen es comunicar el sistema nervioso central con los receptores sensoriales, los músculos y las glándulas. Los nervios espinales se designan y se enumeran según la región y el nivel donde emergen de la columna vertebral. Hay, digamos que básicamente 4 tipos de nervios espinales. Hay 8 pares de nervios cervicales que van de la C1 a la C8. Hay 12 pares torácicos que van de la T1 a la T12. Hay 5 pares lumbares que van de la L1 a la L5 y hay 5 pares sacros que van de la S1 a la S5. ¿Sí? Digamos que básicamente, en cuanto a los nervios cervicales, el C1 es el nervio sudoccipital, el C2 el nervio occipital mayor, el C3 el occipital menor y el C4 al C8 incluyen nervios importantes como el nervio frénico que inerva el diafragma. En cuanto a los nervios torácicos, de la T1 a la T12, estos nervios inervan principalmente los músculos y la piel del tórax y el abdomen. En cuanto a los nervios lumbares, de la L1 a la L5, estos inervan las partes inferiores del abdomen y las extremidades inferiores. Y por último, tenemos los nervios sacros. Estos inervan las extremidades inferiores y los órganos pélvicos. Vamos finalmente a hablar acerca de los ganglios. Los ganglios son conjuntos de cuerpos celulares neuronales localizados fuera del sistema nervioso central. Tenemos 2 tipos de nervios. Tenemos los nervios sensitivos y tenemos los nervios autónomos. Los nervios sensitivos, en cuanto a los ganglios sensitivos, en cuanto a estos ganglios, cada raíz posterior es intervenida por un ganglio raquídeo. De este modo, pues se hace sensitivo, ¿sí? Estos ganglios están ubicados cerca de la médula espinal y contienen los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales. Su función principal es recibir información sensorial del cuerpo, como el tacto, el dolor y la temperatura, y a partir de que reciben esta información, lo que hacen es transmitirla al sistema nervioso central. Y en segundo lugar están los ganglios autónomos, que son agrupaciones neuronales multipolares que tienen funciones autonómicas. Entonces, dentro de estos podemos encontrar los ganglios simpáticos, que parte del sistema nervioso simpático. Estos ganglios están ubicados a lo largo de la columna vertebral en la cadena simpático y están involucrados en la respuesta de lucha o huida. Dentro de estos ganglios incluyen los ganglios cervicales, torácicos, lumbares y sacros, ¿sí? Y digamos que básicamente están ubicados a lo largo de la cadena simpática paravertebral cerca de la médula espinal. Con esto damos por finalizada el tema del video. Muchas gracias por su atención.